Buenas tardes a las personas que se vayan conectando. Conmigo está dando la bienvenida también Marta Curazolo, Marta Curazolo de aquí de la Catedral, en nombre de la Catedral Episcopal de San Pablo, y estamos aquí reunidos para continuar con nuestra clase, nuestro curso bíblico. Vamos a la segunda clase, en este caso, el desierto, lugar de encuentro con Dios y camino de conversión, será el tema que vamos a trabajar hoy. Estaré un poco al tanto de quienes vayan entrando. Soy Salvador Arce Guerra, miembro activo de la Catedral Episcopal de San Pablo y estudiante de teología. Y bueno, les saludo y comenzamos nuestra clase. Sugiero para empezar un texto. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2:14. Como inicio de este curso bíblico de Cuaresma, tras la experiencia de la lección divina como preparación para un encuentro con la palabra que nos habla al corazón, nos interpela y compromete, he querido iniciar esta clase con el tema del desierto, relacionándolo con la soledad, el vaciamiento y carencia que nos reta a discernir entre las necesidades que nos vuelven a nuestra fuente de vida, el amor, que nos libera y nos sana y reconcilia con nuestra esencia, y lo que nos ata a idealismos, conceptos o experiencias que nos dispersan hasta consumirnos, desde la vivencia del desierto, hoy cada persona en comunión personal con el amor de Dios, que nos reconecta con el universo, con todo viviente, quienes amamos hoy nosotros podemos experimentar quienes amamos, que podemos experimentar como pueblo de Israel en el desierto, como el pueblo de Israel, como añoranza o deseo de evolucionar en compromiso y reto, que nos interpela como voz de vida que trasciende. El desierto, lugar de encuentro, y a su vez lugar desolado y relacionado con la desnudez o despojo interior, la experiencia en la cual nos encontramos con nosotros mismos y nos vaciamos, derrama luz desde la interpretación del encuentro. Nos permite a su vez percibir la nada y la liberación de toda imagen, que a través del silencio nos podemos hallar, por un lado, y por otros, la alucinante o real percepción de espejismo, la cual nos puede despertar y remover emociones, y tal vez toparnos cara a cara con nuestra real esencia, algo que la gracia de Dios nos puede ayudar a descubrir de modo personal y a través del amor. Él te condujo por el desierto, y en esa tierra seca y sin agua ha hecho brotar para ti un manantial de agua de la roca dura. Deuteronomios 8:15. No se trata de magias, el amor nos lleva a descubrir auténticas necesidades y a su vez nos interpela, dándonos a discernir entre el reto y riesgo que nos permite crecer y nos libera, tal vez incluyendo soñar hasta realizarnos íntegramente, desde lo nuevo que podemos experimentar, y a veces en lo común del día a día y desde el corazón, y esclavizarnos a conceptos, esnovismos atados a lo solo espectacular que aboca en lo burlesco o a lo estático que nos consume como círculo concéntrico y nos lleva a escaparnos por acomodaticias tangentes, a la oscuridad, la frustración y la muerte. Creo que de cal y arena también se fortalece nuestro edificio, o acompañar el discernimiento en esta andadura por el desierto al encuentro con Dios, con nuestra vida y viceversa. El encuentro con Dios en nuestra vida y viceversa. Encontramos a Dios y Él nos encuentra a nosotros en una relación interpersonal. Veamos qué nos sugiere la literatura bíblica en referencia al desierto. El desierto en las Escrituras, el tema del desierto aparece aproximadamente 21 veces en la Biblia. No es una excepción en diversas escuelas de espiritualidad y su literatura teniendo en cuenta su relación con la esencia de evolución espiritual y también la literatura monástica y mística, tanto en las conocidas religiones monoteístas, entiéndase orientales, como para el judaísmo de la Torá, en la Torá, para el Islam en el Corán
y para el cristianismo en la Biblia, desde las diversas denominaciones y de Occidente a Oriente, como un poco presente en la literatura y sabiduría oriental budista e hinduista, como en el Bhagavad Gita. Aunque estas, como últimas religiones, ya se podrían situar entre las politeístas. No obstante, desde nuestra lectura de las Sagradas Escrituras y fundamento, el apelativo por la relación sinóptica entre los textos históricamente recopilados, tras estudios no solo teológicos, sino solo desde la experiencia de fe de judíos y cristianos e investigaciones arqueológicas y científicas, por lo que no casuística, llega a desplegarse y reconocerse con ayuda de la tradición, lo que durante los primeros siglos de la era llamamos el canon, o en mayúsculas las escrituras. También desde una lectura de fe reconocidas como Sagradas Escrituras, que no solo literatura. Esto es un poco lo que da sentido al canon, esa relación que se ha hallado en los estudios entre diferentes fuentes, de diferentes fuentes en la historia del mundo, en este caso alrededor de la Iglesia, pero también por científicos, arqueólogos y demás. Esa relación que se han hallado entre textos y textos es lo que nos permite, bueno, un poco descubrir la riqueza del canon, ¿no? El canon como tal, o llamar las escrituras, que conocemos también como las escrituras o sagradas escrituras. Veamos textos como tal en referencia a nuestro tema en cuestión, el desierto. Desde la Taná o Torá judía, el Antiguo Testamento cristiano, reconocemos la experiencia del desierto muy relacionado con los patriarcas y sobre todo con toda una generación profética, desde Moisés hasta Isaías. Y podemos imaginar peregrinos y beduinos. Pero aquí se trata de varias experiencias: el destierro del pueblo judío y la esclavitud en manos del imperio egipcio. Por otro lado, el símbolo de nómadas y caminantes en busca de liberación, aunque en este caso nos centremos en la experiencia de quienes peregrinan a una tierra prometida por el desierto, y nos suena a Sinaí, Cadés, Negev, Sin, a la subida del reino del sur al norte, es decir, de Judá a Jerusalén, pero en esencia un camino de liberación. Y está muy relacionado con la desolación o el destierro, la soledad, arena, piedras secas, tierra árida, calor y secano, diurno y frío nocturno. Es calor y secano diurno y frío nocturno. Aparte de la ausencia de la sed y hambre, ausencia de la sed, el hambre, en la nada inhabitable, una tierra arrancada, comenta Levítico 16:22, y Tishayi, tierra seca. Oseas 2:3 se refiere un poco a esto, ¿no? También. Sitio de soledad y escucha de Dios para muchas veces el yelmo a riesgo de hallar serpientes y escorpiones, el abandono. Volvemos a nosotros y nos vemos desnudos ante la única liberación auténtica, a solas y de cara ante Dios. Pero a su vez evoca una vía o senda de liberación, desde el mensaje de justicia que proclaman los profetas como camino a la tierra prometida de conversión y restauración, como ver la vida ante un nuevo ángulo, la justicia y el amor. Algunos textos veterotestamentarios o de la Biblia hebrea o Torá, conocido cristianamente como el Antiguo Testamento, no sonarán familiares. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y les dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro. Y él dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Génesis 2:14. Es una experiencia dura. Abraham, su único hijo, su primer hijo. Y es una experiencia de fe tremenda. Entrega al hijo. Va cuando Dios se lo pide, sube a la montaña, no tiene con qué sacrificar el cordero que Dios le pide, y subió al monte Sinaí, tomó el cuchillo, el apero y el muchacho. El hijo en camino preguntó: padre, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Le dijo: no tengas más hijos,
ten paciencia, vamos a encontrarlo. Dios nos proveerá. Con el corazón partido sentía que Dios le estaba pidiendo algo que iba contra su expectativa emocional fuerte, pero se ofreció. Levantando el cuchillo, un ángel le dijo, detente, Abraham, no es necesario. No mates a Isaac, tu hijo, tu único hijo. Y en ese caso, pues nada, tú te ofreces y Dios te bendice. No es tan grande como a veces esperamos la prueba que podemos pasar en cierto momento. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido, dice otro texto, en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Deuteronomio 2:7. El mismo de Nebihim, los profetas, lo mismo de los Nebim, los profetas, hemos visto ahora la Torá, la ley, y nos referimos a todo el camino de la promesa por la que Dios va hablando, nos va manifestando su palabra, los patriarcas, hemos visto a Abraham, en este camino por el desierto, en este contexto, la Torá, Génesis, Levíticos, Número, Deuteronomio, que no es solo la visión cósmica del Creador en el camino, en este peregrinar solitario, pero como tierra de promesa, tierra, salir de tus comodidades para la tierra, seguir el llamado de Dios, sino ahora vamos a algo con lo que está muy relacionado, las profecías. Los profetas no son más que personas que Dios, que discernían la voz de Dios y la manifestaban al pueblo. Se relaciona con videntes, se relaciona con personas que por un don de discernimiento transmiten la palabra. No son magos, aclaremos, son personas que a través de la fe manifiestan a lo que Dios está llamando y transmiten ese mensaje. Una voz que compromete, que interpela. Pues en los Nebihim, los profetas, la promesa liberadora para un reino de justicia. Dirá, por ejemplo, Jeremías 17:6, será como un arbusto en el yelmo y no verá bien cuando venga. Habitará en pedregales, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Repito el texto. Será como arbusto en el yelmo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Jeremías 17:6. Es un texto un poco fuerte, pero lo podemos entender como la llegada de ese Mesías que espera el pueblo de Israel, la promesa de liberación. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado por el imperio egipcio, y esa esclavitud la podemos interpretar nosotros, la experiencia humana, todas las realidades que nos atan, que no nos permiten salir de ese dolor que produce nuestros miedos, nuestros apegos a lo temporal. Otro texto que nos puede ayudar, dice, el desierto y el yelmo se alegrarán y se regocijarán en Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera. Gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. Isaías 35, 1-10. Y podemos ver en la lírica o poesía bíblica, el salterio o en los salmos, que son himnos por lo general con que el pueblo creyente oraba a capela o usando instrumentos, cuerdas, arpas, cítaras y demás. Una gran variedad presentan en los salmos que hacen referencia al cómo a posibles, como la experiencia del desierto y también a posibles oasis, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 107:35, convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Esta es una experiencia del desierto ya relacionado con el oasis, la experiencia que se puede tener cuando uno se da incondicionalmente. Dios le bendice. Recuerdo un momento que alguien me contó que unos indios
sentían que debían dar un paso como un llamado de Dios y estaban ante un abismo. No se atrevían, no se atrevían, pero sentía que tenían que darlo. Y bueno, deciden, dan el salto y no había tal abismo, era un espejo. Tiene su discernimiento. No digo que nadie se vaya a lanzar ahora por un abismo. En el Nuevo Testamento o Biblia griega, ya pasando de la poesía, hemos visto la Torá, la ley, las profecías. No olvidemos que también tenemos en los libros históricos todos los reyes, ¿no? Y luego la literatura de las mujeres, que también es Esther, Judith y demás liberadoras en Israel, que textos que resaltan el valor de la mujer. Y en estos días hemos celebrado este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en el que se resalta el valor de la mujer, que también ha sufrido muchas discriminaciones en este caso. Pues ese es el desierto que han pasado. Es otra experiencia que hay que tener. Recordemos, si miramos así como a vista de pájaro, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los 5 libros, nos conectan con el cosmos, la creación, los patriarcas, ¿eh? Y el camino del desierto como tierra de promesa. Luego conectamos con los jueces, el periodo de los jueces, todo esa andadura del pueblo de Israel, antes y después del destierro, que implica a los reyes, Samuel I y II, Reyes, y todos los textos, toda la literatura, Josué y demás, y pasamos después a todo lo que conecta con ellos, las profecías, los profetas, menores y mayores, algunos llaman, si se le quiere llamar así, pero no me parece establecer dualismo. Toda la profecía está unida, desde Moisés, que también a quien se atribuye el Génesis y la Torá, y también se considera como el primer profeta, todos los patriarcas, Abraham, Isaac, todo, y toda la parte, el reino davídico, la dinastía davídica en los reyes. Recordemos que David se considera era un rey, pero también relacionado con los profetas. Dios le llamó a construir el templo de Jerusalén, ¿no? Y ese templo también simboliza el templo de nosotros, construir un templo para el Señor. Ese camino, ese peregrinar que hacemos los creyentes hacia la tierra prometida, la tierra del encuentro, el encuentro con Dios, se hace en la experiencia humana, la experiencia de fe. No es algo subjetivo, tiene su sentido, y que nos peregrinamos a través de esta vida, en cada experiencia que vamos viviendo, ¿no? Y la literatura poética, los salmos, y luego todo el predicador o eclesiastés, todos estos textos, bueno, pueden aludir un poco más los salmos, ¿no? Entonces, dice el Salmo 107:35, convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Hay muchos más textos, yo he tomado algunos, son más conocidos 21 textos en la Biblia que aluden al desierto. En la Biblia hebrea, en este caso, Antiguo Testamento, Torah. Y ahora vamos a la Biblia griega de la Tanakh. Recordemos que también el intertestamentario entre el Antiguo Testamento, sobre todo ya cuando el final de Isaías, los profetas, tercer Isaías, y toda la literatura, la conexión con los salmos, se le llama intertestamentario y se sitúa aproximadamente, según los estudios, coincide el canon que viene del año 70, la Septuaginta también se le llama. En esa época se vienen a hacer los textos, se encontraron textos, y también en esa época se sitúa la redacción de los salmos y todo esto. Y posteriormente, bueno, ya en esa época, no solo los textos venían del hebreo, sino también del griego, se encontraron, ¿no? Y luego vamos al Nuevo Testamento, ya la Biblia griega, como se le llama, por los textos que se hallaron. Recordemos que los textos no fueron escritos en la Torá por Moisés literalmente, Isaías por Isaías literalmente, sino el pueblo fue hablando, fueron recopilándose textos de experiencias del pueblo de Israel y atribuidas a ciertos escribas, los profetas, el profeta Isaías o el profeta Jeremías, Jonás, etc. O sea, se le atribuyen los textos a ellos y de ahí vinieron, ¿no? Bueno, así cada
texto de la literatura Antiguo Testamento, veterotestamentaria y neotestamentaria. Vamos ahora a la Biblia griega. Pues dice el Mateo 3, recordemos que Mateo, Marcos y Lucas, si lo vamos a mirar cronológicamente, Marcos, Mateo y Lucas. Piense que Marcos es un poco más temprano en su redacción que Mateo. Pues estos tres sinópticos, porque tienen relación en cuanto se encontraron los textos, había relaciones que en el canon que por otro lado Juan presenta otra realidad. Juan es un poco más místico. Marcos, Mateo y Lucas presentan una idea central relacionada con el desierto, entre otras. Marcos habla más de la experiencia, el discipulado, la experiencia personal con que Dios a través de Jesús se manifiesta. Marcos lo presenta como también la ofrenda de Jesús, el sacrificio. La iconografía lo presenta como un toro, como un león, perdón, Marco como un león, Mateo como alado, como Mateo como un hombre alado o un ángel, Marcos león, Mateo hombre y Lucas como un toro, hombre león toro, Mateo, Marcos, Lucas. Y como un águila Juan, por la parte mística. Bueno, en este caso, para no irnos del camino, Mateo nos sugiere, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Y curiosamente, aquí tenemos textos que nos conectan con esto de la sinopsis. Ya Marcos conecta con el texto, Marcos 1:3, la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y en Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Tenemos aquí el camino de las sendas por el que Dios se va mostrando, manifestando al pueblo de Israel. Y es lo que nos deja ver un poco la sinopsis, ¿no? Y ya conocemos el texto de las tentaciones de Jesús o la prueba del desierto, y podemos analizar los tres sinópticos. Por ejemplo, en Mateo 4:1-11, vamos a leerlo. Tengo aquí la Biblia de Luis Alonso Chequel. Es una Biblia recomendable, si se quiere, para leer un lenguaje español coloquial. Los episcopales, los anglicanos, solemos usar la Biblia Dios habla hoy, una versión bastante coloquial, cercana. La Reina Valera es una Biblia más para estudio, ciertamente. Es la que suele usar la parte reformada, o King James también se le llama. También tiene la Jerusalén y demás. La Biblia de Luis Alonso Chequel, que fue un teólogo jesuita bastante actual, tiene un lenguaje bastante cercano y tiene letra grande, me ayuda un poco. Vamos a ver qué nos dice Mateo 4:1-11. En esto referencia del desierto, ¿no? Ya de las tentaciones de Jesús, que es un texto, lo hemos trabajado este año. Estamos en el año C, el año litúrgico se divide en ABC 3 años, y estamos leyendo Lucas. Pero vamos a hacer ya que estamos haciendo un estudio bíblico, vamos a hacer una lectura sinóptica de estos tres, a ver qué nos comenta. Mateo 4:1-11. Dice: entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras se conviertan en pan. Él contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, le colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues está escrito, he dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios.
De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo: todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, que está escrito: al Señor tu Dios adorarás, a él solo darás culto. De inmediato él lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Marcos 1, 12 al 13 nos dirá lo siguiente. Inmediatamente el espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. En cierto modo, veamos que Marcos es más sintético. Marcos se centra más en el tema de la experiencia de los discípulos, el discipulado. Marcos habla un poco de la experiencia personal de los discípulos con Jesús, la misión. El león de la tribu de Judá, hay C.S. Lewis, hay un cuento, una saga que conocemos, las Crónicas de Narnia, nos puede ayudar bastante de C.S. Lewis, un teólogo y escritor anglicano, inglés. Habla un poco de esto, un poco se puede relacionar con Jesús, ¿no? Esta crónica, esta saga, cuanto Marcos, con el mensaje de Marcos, el león. Pero bueno, en este caso, volviendo al tema para no salir del contexto, Marcos es más sintético, habla de eso, de la experiencia de Jesús que se entrega. Mateo, y es el más antiguo de todos, de hecho. Mateo parece que fue escrito posteriormente a Marcos, se sitúa entre los estudios, son un poco cercanos. Mateo nos presenta el texto como más desde su experiencia más judía, hablando a las comunidades de fe, el camino del reino. Marcos habla personalmente, pero a los discípulos. Mateo a la comunidad judía de fe, como predicador. Su discurso del reino es muy importante. Mateo, el discurso del reino. Y Lucas habla sobre todo de la iglesia fundamentada en la gracia del Espíritu, la experiencia humana. Mateo se le considera como, dicen que era médico, artista, más creador, y la experiencia de la lectura con Marcos más humana, con Lucas, perdón, es como más humana, más cercana. No deja de serlo Marcos, es Mateo, pero Mateo es un poco más del tema del reino, a la predicación, desde la experiencia judía, un poco conecta con Juan, aunque no en textos, sino más desde la experiencia judía. Marcos, los discípulos, y Lucas, la parte humana. Lucas, por ejemplo, en el texto de las tentaciones, no quiero dilatar tampoco, nos comenta. Lucas 4, 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, vemos que Jesús habla con la gracia, la acción de Dios, la parte humana, todo también Jesús humano, pero con la gracia. Lleno del Espíritu Santo se alejó del Jordán y Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús: está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios.
Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Como que Mateo y Lucas se extienden un poco más extensos. Marcos es más sintético, más en el tema de la tentación del desierto. Curiosamente, Lucas lo presenta con 13 versos, Mateo con 11 y Marcos con solo 2, 12 al 13. Es como más sintético. Y siguiendo con todo este tema, en el campo semántico del obrar humano se pueden establecer 4 subgrupos. El grupo semántico del comer, del hablar, del riesgo, de la experiencia de Dios. En el grupo semántico del comer encontramos tanto la alimentación en la acción, comer, ser alimentado, como la negación de la misma, no comer, ayunar, pasar hambre. En el grupo semántico del hablar aparecen verbos que expresan anuncio en voz alta, gritar, proclamar. En el grupo semántico del riesgo resalta el vocabulario de la tentación y de los peligros, y en el que la experiencia de Dios, y el de la experiencia de Dios de diversos verbos que expresan acciones con las cuales el ser humano experimenta la acción de Dios o realiza sus designios. Quiero ver un poco, mirar estos textos de los evangelios, Mateo 4, 1 al 11. Y veamos qué nos dice en relación con nosotros. Mateo es curioso, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ha dado órdenes para sus ángeles sobre ti y te llevará en sus... El texto nos conecta con como una continuación de los textos proféticos, ¿no? Un mensaje profético, es lo que está contando Mateo en este caso, ¿no? Perdón. Entonces el diablo, movido por el Espíritu, se retiró al desierto. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, movido por el Espíritu, se retira al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Como que va contando, ¿no? La tentación del pan, la tentación del comer, la tentación de aventurar, de lanzarse, el correr riesgos, pero más por el tema de contar por ti mismo, no por el ego. Y el tema de adorarle te lleva luego a adorarle, ¿no? Si te postras ante mí, eras culto, todo esto será tuyo, le comenta, ¿no? Es como la experiencia del contar consigo mismo, ¿no? El desierto nos lleva a encontrarnos con esa realidad. Es lo que Jesús nos presenta. Podemos ver a Jesús, en Jesús podemos vernos reflejados. ¿Cuántas veces queremos contar con nosotros mismos? ¿Cuántas veces? No es que en la Cuaresma se sugiere, interpretando los textos, a las personas que se quitan, hacen ayunos de algún alimento, alguna bebida. No es como un pontificar, hay que hacerlo por algo que repetimos. Tiene un sentido. A veces puede verse como terapia, puede verse algo que nos hace daño, que podemos hacerlo para nuestra salud. Y que nos cuesta. Cuando se dice alimento, algunas personas que tengan otros vicios, y hay casos tristes, como personas alcohólicas, personas que fuman y demás. Pero más allá de eso, quitarnos algo, quizás para dárselo a alguien que necesita. Y no, por supuesto, ya no se trata de una penitencia, es una obra de amor, la experiencia del amor. Más que sacrificio, es una ofrenda. Y eso, desde el amor mismo, nos encontramos con nuestra esencia interior, nos vaciamos. Y ese vacío nos lleva
a liberarnos de apegos, ¿no? Pues en el grupo semántico también del hablar aparecen verbos que expresan anuncio en voz alta también, gritar, proclamar. En el grupo semántico del riesgo resalta el vocabulario de la tentación y de los peligros, y en el de la experiencia de Dios, diversos verbos que expresan acciones con las cuales el ser humano experimenta la acción de Dios o realiza sus designios. No sé qué tiempo teníamos, no me quiero pasar. 7:43. Dice, a modo de conclusión, la experiencia del desierto nos empuja a reconocer nuestra pequeñez y vaciedad ante la grandeza de Dios. Y no solo nos interpela el corazón, sino que nos desnuda ante nuestra realidad más cruda y real. Nos confronta, reta y fortalece. Y a su vez nos presenta ante Dios mismo, tales cuales somos. Y nos hallamos ante este momento, no como ante un espejo que nos recrimina, sino ante el amor humano de Dios, quien desde la ternura nos renueva e invita a caminar hacia la liberación en esperanza trascendente. Y es posible desde la experiencia orante, y por qué no, ascética, o a veces terapéutica, como comentábamos, que aporta la vivencia o andadura del desierto. Un poco con este pequeño texto, con esta conclusión, más o menos, esta idea, quiero un poco cerrar para no extender demasiado la experiencia del curso bíblico a través de los textos que nos llevan por el camino del desierto. Hemos hecho una lectura, una interpretación desde la experiencia de fe, es la gracia que nos lleva a encontrarnos, a desnudarnos, a encontrarnos con nosotros mismos. La experiencia del dolor, la soledad, ¿no? Esa experiencia que vivimos. Yo no sé, no quiero tampoco extenderme, creo que teníamos hasta las 8 y quiero dejarlo, bueno, en este caso, creo que la persona que estaba conectando estaba trabajando, está haciendo el host también, así que aquí está Gladys, no sé si Gladys quiere hacer alguna pregunta y quiere mostrar su cara, no sé si está ocupada, la cámara está cerrada, si no, está bien así. No sé si tiene alguna pregunta. Gladys, no sé si me puedes escuchar. Sí, sí estoy escuchando. Siento mucho que llegué un poquito tarde. No, hombre, no pasa nada. Mejor tarde que nunca. No. Nosotros empezamos justo hoy. No tengo preguntas ahorita. No, desafortunadamente no escuché toda la plática, pero De todos modos queda grabada. Sí. Está grabada, sí. y si alguna cosa quiere que luego seguir, puedes mirarlo por el YouTube, pero en esencia fue la experiencia del desierto y bueno, vimos todo lo que las profecías nos dicen, como el peregrinar, que es la vida, que refleja la vida, ¿no? La experiencia del desierto, que nos sentimos desnudos ante Dios y cómo podemos mirarnos, según los textos nos van llevando, ¿no? A nosotros mismos reflejados en el desierto, la soledad, las experiencias esas áridas, ¿no? Sí, es interesante porque poniéndolo en contexto un poco más, no real, sino un poco más actualizado, digamos, es el aislamiento que uno tiene como inmigrante, como lejos de su patria, o la gente que está en guerra, huyendo, como ahorita lo que está pasando en Ucrania. Entonces, es un texto que motiva a pensar en lo que está sucediendo. Realmente todo eso se puede poner en contexto y es, a mí me gusta escucharlo y ponerlo a lo que estamos viviendo actualmente. Es la idea. Sí, bueno, yo he querido un poco contar lo que dicen los textos alrededor de la experiencia personal íntima de la soledad del desierto, pero cada uno, yo comentaba estos días con alguien sobre eso mismo, decía que a veces la guerra lo que provoca las divisiones, es cierto que hay textos bíblicos que hablan de la guerra santa, pero entiéndase la guerra santa por tradiciones que llevan a veces, pero cuando provocamos la guerra también en parte es por diferencia de intereses.
los intereses que le llevan al ser humano, en este caso, a quererse apropiar de algo que se nos ha dado, que es común. Y bueno, el mismo ejemplo del texto que hemos analizado este domingo, de las tentaciones del desierto. El querer disfrutar de los dones que Dios nos da, en este caso el alimento, el pan, pero tantos, nosotros, y olvidarnos de los que carecen. Que entonces yo, en mi caso, yo me puse en estos días a analizar, y yo creo que el tema de lo ayuno más bien puede interpretarse como: o me quito algo que me hace la salud, o eso que me quito lo comparto con el que necesito. Esa es mi lección. El tema de, bueno, de que cuando el diablo tienta a Jesús, como presenta el texto, ¿no? El arte de la literatura, el evangelio, los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, aunque estamos con Lucas en el año C. En este caso, la experiencia humana de que vive Jesús, que podemos tener nosotros, ¿no? El Hijo de Dios, pero también se encarnó en esta historia. La experiencia de quererse lanzar de la altura, cuando el diablo le dice: lánzate, lánzate, los ángeles te recibirán. El diablo es muy, muy, muy listo, conoce todos los textos. Ahí está el don del discernimiento, cuando Dios nos habla, y cuando es el demonio, cuando es el ego, cuando lo que nos confunde, ¿no? O no, o cuando es Dios. Pues en ese caso, con el don del discernimiento, podemos ver que no hay que hacer nada espectacular a veces en la vida, lanzarte. Y la adoración no darle culto a nada que en este mundo no hay que confundir el amor, el respetar al ser humano, a la sociedad, al cosmos en general, pero la fauna, vivir en comunión, en amor, como con el hecho de crear ídolos, imágenes subjetivas, ¿no? Un poco. Y eso es lo que ha traído a veces la sociedad de consumo hoy en día, el materialismo, y querer manipular la libertad humana y echar a hilo. Y así, como vimos humana, de todo un poco lo que hace con el medio ambiente, todo lo que está haciendo, ¿no? Con el planeta, que se nos ha dado para crecer juntos. Quizás se puede leer así, no quiero salir un poco del texto. Pero. Entonces el desierto, de la soledad, cuando pensamos, nos damos cuenta de lo que está pasando, la experiencia. Yo pienso que, y no es nada lo que comentabas, ¿no? De Ucrania y demás. En fin, hay mucha tela que sacar, dicen los españoles, ¿no? Tiene mucho, pero no me quiero extender. Gracias por tu idea de contextualizar, de bajar. Bueno, yo creo que si no hay más comentarios, nos vamos despidiendo hasta el encuentro la semana que viene, esperando que venga más gente. Muchas gracias, Marta y Gladys, por el apoyo, y una buena noche para todas y todos. Gracias a ti por la enseñanza. Espíritu Santo, habla también contigo a través de ti. Marta. Salvador, ¿sí quieres que pare? Sí, ya creo que ya. Adiós, chao. No, si no estamos grabando, bueno. Oh, ¿me dijiste que parara o no? Sí, ya. No, ya cuando terminó la clase, normalmente cuando ya yo saludo, ya en ese momento, bueno, cuando me dice vamos a grabar, el sistema te dice empezamos. Y para terminar ya normal, yo despido y ya se acaba, pero. Ok, bueno, chao. Una buena noche, que puedas adelantar como Gracias. estabas haciendo.